Muy buenas tardes, compañeros, profesor. Somos el grupo 3, que está compuesto por el compañero Jean-Pierre Andrade, Estefanía Benalcázar, Tatiana Rea, Luis Guzmán, Anderson Gualoto, Tatiana García y la compañera Jennifer Galarza. A continuación vamos a hablar dar nuestra opinión sobre las limitaciones del derecho subjetivo. Hola, buenas tardes, soy Jean-Pierre Andrade. Voy a hablar acerca del derecho subjetivo. El derecho subjetivo es la facultad de poner o que tiene una persona para exigir a la otra cumplimiento determinada de prestación, que sea dar o hacer o no hacer. La facultad que basa en una norma jurídica que reconoce y protege el interés titular del derecho, característica del derecho subjetivo. Es la facultad de poder, que es otorgar a su titular o posibilidad de actuar o no exigir algo de otra persona, basado en una norma jurídica. Se fundamenta en normas que se reconoce y se protege interés titular, protege un interés legítimo titular del derecho. El debate sobre estas limitaciones subjetivo es la cuestión de los límites de derechos. Subjetivo es objetivo del debate. Algunos autores defienden que los derechos subjetivos tienen que tener límites o deben de tener límites. Claro, en evitar un abuso y proteger los derechos de terceros u otros. En cambio, que defienden a los derechos subjetivos deben ser lo más amplio posible para garantizar la libertad, la autonomía y de las personas. En cualquier caso, es importante tener en cuenta que los derechos subjetivos no son absolutos y deben ejercer una forma de responsabilidad o responsable, respetando los derechos de los demás y ordenamiento jurídico. Por ejemplo, yo escribí un ejemplo. El ejemplo que hice es un trabajador que tiene derecho subjetivo, ¿no? Que recibir un salario a tiempo, ya que la ley laboral establece una obligación para el empleador y que el empleador no le pague. El trabajador puede exigir legalmente su cumplimiento, incluso acudiendo a los tribunales. Este derecho subjetivo se basa en el derecho objetivo, que en caso sería las normas laborales que establecen el pago del salario. Muchas gracias. El derecho subjetivo es la herramienta que permite a las personas hacer valer sus intereses y derechos dentro del marco legal. Estos son algunos ejemplos que existen. Por ejemplo, derechos personales, derecho a la vida, derecho a la integridad física, derecho a la libertad personal, derecho de honor, derecho a la libertad de expresión, derecho a la religión. Un ejemplo sería cuando un matrimonio, unas personas se casan, el derecho de la persona es, si se separan, la herencia sería mitad y mitad. Por ejemplo, una persona tiene derecho a una propiedad por parte de sus padres. Se creía ese como un ejemplo de derecho subjetivo. El derecho subjetivo es la facultad que tienen las personas para exigir el cumplimiento de un deber jurídico. Es el poder que otorga el derecho objetivo para reclamar ante la autoridad competente. Características de la posibilidad de exigir el cumplimiento de la obligación contraída por terceros. Es la libertad demandada de las obligaciones impuestas por el derecho objetivo. Es el poder de la voluntad de los hombres en obrar para satisfacer los propios intereses en conformidad con las normas jurídicas. Un poco sobre las limitaciones de los derechos subjetivos. Estas se refieren a las restricciones que pueden imponer los ordenamientos jurídicos al ejercicio de los derechos de una persona. Los derechos subjetivos otorgan facultades a los individuos para que puedan actuar de acuerdo a su voluntad dentro del marco legal. Dicho ejercicio no es absoluto. Existen diversas limitaciones que pueden restringir su ejercicio legítimo. La carrera de Derecho es muy amplia y se cruza con muchas otras áreas. ¿Cómo ve la relación entre el derecho y otras profesiones, como la economía, la política o incluso la tecnología? Derecho subjetivo. El derecho subjetivo es el conjunto de potestades, libertades y facultades jurídicas que la ley y las normas le otorgan al individuo la posibilidad de exigir el cumplimiento de una obligación controlada por terceras personas. El mismo que sustentan en cualquier razón
admisible al derecho, como puede ser la naturaleza humana, el acuerdo mutuo y el ordenamiento jurídico nacional, el mismo que se clasifica según la persona afectada y según el tipo de su régimen jurídico. Según la persona afectada, encontramos lo que es el derecho subjetivo a la conducta ajena y el derecho subjetivo a la conducta propia. Según el tipo de su régimen jurídico, encontramos derecho subjetivo privado y derecho subjetivo público. Como ejemplo tenemos la libertad de expresión y libertad de culto. Muy buenas noches, compañeros. Para mí el derecho subjetivo es un conjunto de facultades, libertades o potestad que la ley otorga a los individuos, ya que eso les permite exigir el cumplimiento de obligaciones o de contrato que se puede decir delante de las autoridades competentes. Y de la misma manera el derecho subjetivo se basa en el derecho objetivo, ya que impone obligaciones y leyes a la sociedad. Las características del derecho subjetivo pueden ser absoluto o relativo, transmisibles o no transmisibles, patrimoniales o no patrimoniales. De la misma manera, los derechos subjetivos pueden ser públicos o privados. Los públicos son los que se ejercen frente al Estado y los privados son los que se ejercen en particular.